Bienvenido, bienvenida. En esta ocasión vamos a ver un detalle muy breve, pero importante a partir de ahora, porque casi todos nuestros ejemplos están teniendo dos entidades y una relación entre ellas. Pero eso es muy poco realista. En el mundo real es muy habitual que tengamos muchas entidades, 5, 6, 10, con además sus correspondientes relaciones. Típicamente una relación entre cada par de entidades, pero dentro de poco hablaremos de relaciones ternarias, hablaremos de que puede haber varias relaciones entre las dos mismas entidades, iremos refinando esos detalles. Pero me interesa llamar la atención ya sobre el detalle de que por lo general las cosas serán mucho más complejas que lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de las líneas de una factura habíamos previsto algo parecido a esto. Tengo facturas, tengo líneas que pertenecen a ellas y una relación que las une. Pero si lo pensamos con un poco de detalle, habíamos adelantado ya que realmente eso no es verdad del todo. Podemos simplificar, no usar todavía atributos, pero desde luego tendremos facturas. Tendremos líneas de factura. Tendremos esa relación de que las líneas pertenecen a facturas. Pero por lo general, en vez de tener un nombre de cliente, lo que tendremos es una entidad cliente, con muchos más detalles. Con su código, su número de identificación fiscal, con su dirección, con su ciudad, con su teléfono, con su persona de contacto, con muchísimos detalles más. Y habrá una relación entre ellos. Típicamente será que una factura es para un cierto cliente y que para un cliente puedo crear muchas facturas distintas, una relación de uno a muchos. Pero por el lado contrario, en la parte izquierda de nuestro diagrama ocurre lo mismo. Habíamos hablado de artículos o de conceptos de cada línea de factura. Lo habitual será que no sea solo un texto, sino que haya también una entidad de artículo. Cada artículo tendrá muchos detalles más, por ejemplo, un precio de compra, un precio de venta, un stock mínimo que quiero tener en el almacén, una categoría quizás a la que pertenezca, con lo cual tendré una nueva relación de que cada línea contiene un artículo y que un artículo puede aparecer en muchas líneas distintas de facturas. Pero podemos refinar un poco más y pensar también que de esos artículos me puede interesar saber quién me los vende, con lo cual tendría una entidad proveedor, que es el que me suministra ese artículo concreto. Y como siempre estarán relacionados, pero incluso por eso una relación de muchos a muchos. Pensar, pues si este artículo, este proveedor que es mi proveedor habitual, se le agotan y no tiene, saber quién más me los puede proporcionar. Con lo cual tendría que cada artículo me lo pueden proporcionar varios proveedores y además habitualmente cada proveedor me proporcionará varios artículos distintos. Relación muchos a muchos. Insisto, no hemos puesto atributos por simplificar, pero será muy habitual que ocurra esto, que a medida que empezamos a escarbar un poco en un problema, a buscar un poco los detalles, nos vayamos dando cuenta que nos hacen falta más y más entidades para reflejarlo todo correctamente. ¿Y cómo quedaría esto en el modelo relacional? Pues lo sabemos, aunque sea más largo, no es más complicado que lo que conocemos. Tenemos clientes, proveedores, artículos, líneas de factura, facturas, y además ese proporcionado por se convertiría en una nueva tabla, por eso que viene de una relación muchos a muchos. Con lo cual podríamos tener cosas como, por ejemplo, estas, tener un cliente con su código y su nombre, un artículo con su código y su nombre, un proveedor también con su código y su nombre, y todos ellos posiblemente con otros atributos adicionales. En cada factura tendré el número, la fecha y no el nombre del cliente, sino el código de cliente que recibo de esa relación de uno a muchos. Algo parecido ocurriría con las líneas de factura, que tendrían el número de factura que ya conocemos que traigo por esa excepción de identificador, su número de línea, y no la descripción del artículo, sino su código de artículo. Un detalle que sí que es habitual que aparezca también aquí es el precio. Por mucho que cada artículo tenga un precio, ese precio puede variar con el tiempo. Y yo en las facturas querré saber a qué precio exacto lo vendí en ese momento, aunque posteriormente haya crecido o haya disminuido ese precio. La cantidad. Y como ya sabemos, ese proporcionado por se convertiría en otra nueva tabla que tendría como clave el código de proveedor y el código de artículo y quizás otros detalles adicionales, como por ejemplo a qué precio me suministra ese proveedor ese artículo. Ya sabes, en estos casos la clave son los dos siempre y hay que pensar si los datos adicionales, los atributos de la relación como ese precio, deben ser parte de la clave o no. Es muy frecuente que no, en este caso parece razonable que no sea parte de la clave. Pues como todo eso hecho así queda un poco abstracto, ahora llega el momento de que intentes practicarlo, de que intentes todo eso que hemos comentado, realmente crear las tablas, añadir datos y comprobar que todo parece correcto usando SQLite.